Sí. Una cosita que no quería olvidarme, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión, y ya no con estas intervenciones puntuales, es la dirección del Instituto de Lingüística, porque esa dirección del Instituto de Lingüística me permitió a mí ir armando lo que fue la red glotopolítica internacional, a partir de una serie de eventos que organizamos. Piensen que ya en el 93 ahí hicimos las primeras jornadas de lingüística aborigen, que después siguieron, y siempre tenían una zona que era la zona de las políticas lingüísticas. Y muy tempranamente, yo me acuerdo si en el 96, tiene que ser más o menos, empezamos con congresos donde se trabajaba el tema de la integración regional, de las políticas lingüísticas, de la estandarización, de la función de instrumentos, es decir, y bueno, eso nos permitió y nos permitió también hacer nuevas experiencias editoriales. En relación con el instituto pusimos en marcha la revista Signo y Seña, que quería mostrar todo lo que los investigadores habían hecho, ¿no es cierto? Investigadores nuestros, investigadores de otros países, investigadores de otras universidades, ¿no?, habían hecho, y bueno, hicimos la parte nuestra, fue toda en papel, ¿no?, que fue todo un esfuerzo. Y después abrimos 2 colecciones en Eudeva, una la enciclopedia semiológica y otra la historia de las políticas e ideas sobre el lenguaje en América Latina. Es decir, que ahí estaba lo glotopolítico bien marcado en esa colección, ¿no es cierto? Y que en general ha sido el lugar donde han publicado muchos tesistas, en esa cosa. Bueno, más o menos eso sería lo que yo recuerdo un poco como momentos importantes, significativos, porque todas esas intervenciones te obligan a pensar muchas cosas. Es decir, pensar lo teórico, plantearte temas de investigación, la formación. Fíjense que en los talleres, por ejemplo, la capacitación a docentes fue enorme, es decir, las chicas recorrían el país entero con sus cursos de capacitación, ¿no? Y siempre estaba el posgrado como espacio importante, la investigación, ¿no es cierto?, y la formación de los docentes. ¿Cómo se ha ido configurando el espacio glotopolítico actual? Mira, yo pienso que lo tenemos que ver un poco a partir de lo que han ido construyendo todos aquellos que se han sentido interpelados por la glotopolítica. Es decir, que no podemos decidirlo a priori desde el comienzo, porque ha ido variando, y en eso han tenido mucha importancia los congresos, ¿no es cierto? Nosotros hicimos ya 5 congresos, y ahora en Chile va a ser el 6º. Es decir, hicimos un primero en Chile también, otro en Colombia, otro en Hannover, en Alemania, que fue muy lindo y un poco surrealista, porque era el Congreso Latinoamericano en la ciudad de Hannover. Después el 4º en San Pablo, el 5º en Montevideo, y ahora el 6º ahí en Chile. Y ahí nos dimos cuenta de que los que se sentían interpelados planteaban otros temas, otras cosas, miraban desde otros lugares, sobre todo porque teníamos una cantidad de gente que venía de distintos países latinoamericanos e incluso europeos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Podemos decir que hay un núcleo primero, que es el núcleo de las políticas lingüísticas, ¿no es cierto? Ese fue el núcleo primero en el que trabajamos intensamente. Ahora, esas políticas lingüísticas nosotros las veíamos en relación con las prácticas estatales. Entonces pronto nos dimos cuenta que eso lo teníamos que ampliar a distintos actores colectivos e incluso actores contestatarios como anarquistas o socialistas, ¿no es cierto? Y también a sujetos que hacían propuestas, como el caso de Sarmiento, que Sarmiento tenía una mirada glotopolítica muy fuerte. Entonces eso se empezó a ampliar, y al ampliarlo a otros actores también se ampliaron los materiales, es decir, los materiales primeros eran documentos, resoluciones, etcétera, ¿no es cierto?, decisiones que tomaban los estados, las fundamentaciones que aparecían en esos textos normativos, y bueno, se fue ampliando a conferencias, ensayos, debates, etcétera. Es decir, hubo una ampliación grande de los materiales. Bueno, esa ampliación grande de los materiales nos llevó también a ver cómo, para comprender las políticas lingüísticas, teníamos que atender a otras discursividades que no tematizaban el lenguaje, pero que te permitían explicar los procesos en marcha,
que si no, no entendías por qué se daban esas políticas lingüísticas. Para mí fue muy claro cuando trabajaba sobre Chile, porque ahí tenía que ver no solo las políticas sobre la ortografía de Bello de Sarmiento, las gramáticas y qué sé yo, sino también cuál era la representación de nación. Claro. Que tenían, ¿no es cierto? Y ahí fui al texto de Vicente Fidel López sobre la representación de la nación chilena, ¿no es cierto? Como en ese estado que se construía parecía un imaginario nacional. Y bueno, eso lo vi ahí, ¿no es cierto? Después, cuando trabajaba sobre la integración latinoamericana, es decir, no podíamos ver cómo se desarrollaban las políticas lingüísticas, los fracasos, los lugares donde tenían determinado éxito, cuál era el sentido histórico de todo eso, si no interrogábamos las cumbres de presidentes, donde se iban planteando los problemas en torno a la integración, o si no analizábamos los discursos de los líderes, ¿no es cierto? Entonces nos dábamos cuenta que el campo se ampliaba, es decir, no nos podíamos quedar en las políticas lingüísticas, porque para entender esa política lingüística teníamos que abordar otros discursos, ¿no? Entonces eso fue un paso que creo fue importante, ¿no es cierto? Y eso también nos llevó a plantearnos temas como las memorias, porque nos veíamos al trabajar tanto unos textos como otros, ¿no es cierto? Incluso los instrumentos lingüísticos, que para nosotros fue siempre un corpus importante, ¿no es cierto?, cómo aparecían distintas memorias y distintas temporalidades. Entonces la idea de memoria y de temporalidad fue marcando fuertemente nuestros análisis. Pero todo eso también nos obligó metodológicamente a utilizar el análisis del discurso. Es decir, porque ya para analizar todas esas discursividades lo necesitábamos. Y al mismo tiempo para relevar lo que eran las ideologías lingüísticas, que fue una categoría importante y que hemos desarrollado siempre. Y después también hubo, podemos decir, otra ampliación, darnos cuenta de que las políticas eran sobre los lenguajes, es decir, que los aspectos semióticos tenían que ser tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Que debíamos abordar otros lenguajes que estaban ahí jugando, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, el cine político, que no es un discurso político en sí, pero es algo que incide en las luchas políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo trabajé la Patagonia Rebelde, ver los contrastes entre lenguas que la película muestra, ¿no es cierto? Y qué tiene que ver con el sentido que quieren darle, ¿no? El sentido histórico, y también con el sentido que adquiere en el momento en que fueron los 70, ¿no es cierto?, en el que esa película surgió, ¿no? O cuando trabajé los documentales de Pino Solana sobre extractivismo, ¿no es cierto? Entonces ahí había que ver qué ideologías había acerca, ideología entendida como representaciones sociales de objetos de lenguaje, qué representación había ahí de lo que sería el documental político, ¿no es cierto? Cómo ese documental político también se nutría de géneros de la cultura letrada, como el ensayo, ¿no es cierto? Y cuál era la dimensión política, etcétera. O más reciente, con la pandemia, el lenguaje de los objetos, cuando se depositan piedras como homenaje a los muertos, y esas piedras se encuadran en la Plaza de Mayo o en la Casa Rosada esperando un memorial. Es decir, ¿qué implicaba todo eso? ¿Qué ideologías sobre esos objetos estaban ahí circulando, ¿no es cierto? Y cómo participaron en la lucha política también de ese momento, ¿eh? Y eso nos ha llevado a definir más o menos ahora la glotopolítica como la dimensión semiótica de los procesos sociales, tal como se expone en el campo político, en términos generales. Es decir, que ahí analizamos discursividades políticas, intervenciones, temas como la distribución social de la palabra pública, por ejemplo, o las intervenciones de distinto tipo, analizando los posicionamientos, analizando su incidencia social, etcétera, ¿no es cierto? Como ven, es un campo amplio que se ha ido construyendo a partir de nuestros esfuerzos investigativos, pero también a partir del diálogo que estas redes y que esos congresos nos han ido aportando, y verlo siempre como un territorio en movimiento, es decir, no como un espacio donde hay una receta y hay límites disciplinares, no, es un espacio en movimiento, ¿no? Un espacio en movimiento que por eso es rico y por eso atrae a jóvenes sobre todo, que se aburren un poco de las enseñanzas más tradicionales, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué implica adoptar una perspectiva glotopolítica latinoamericana? Bueno,
Es una pregunta difícil, ¿sabes? Porque en realidad en el trabajo científico uno dialoga permanentemente con colegas que están en distintas situaciones, en distintos países, ¿no? Eso es lo propio del diálogo científico. Lo que sí podemos pensar es que hay algo así como un perfil, ¿no es cierto? Como un perfil propio. Perfil que está dado por los temas, las temáticas y también por algunos de los modos de abordarlas, ¿no es cierto? Es decir, habíamos hablado de las comunidades indígenas, de la enseñanza de la lengua. Fíjate, ese es un tema bien nuestro, la educación intercultural bilingüe, los límites, las potencialidades que esa educación tiene, las relaciones del español con las lenguas amerindias, ¿no es cierto? Las formas de hibridación, por ejemplo, que eso ya históricamente se ha tratado, como el quechua impregna el español, en qué zona, ¿no es cierto? O el yopará en el caso de Paraguay. Es decir, el estatuto relativo de las distintas lenguas amerindias en un estado, ¿no es cierto? Algo que fue importante en su momento, que es que en los años 90, una década neoliberal, las constituciones consideraron que debían darle un lugar a las lenguas aborígenes según la situación de cada país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí nosotros interrogábamos qué tenía que ver eso con el proceso de globalización, ¿no es cierto? Porque pensábamos que las comunidades estaban siempre a uno y otro lado de las fronteras entre estados nacionales, entonces permitían el borramiento de esas fronteras, ¿no es cierto? La creación de espacios más amplios. Bueno, todos esos temas son temas en los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Claro. Después, como otro tema propio, son los rasgos peculiares de la integración latinoamericana, ¿no es cierto? Esos rasgos peculiares de la integración latinoamericana que nos hacían pensar también históricamente, ¿no es cierto? Porque fíjense que desde el comienzo de las guerras de la independencia estaba la idea de que constituíamos una nación amplia, la idea de la patria grande, como lo había anunciado Artigas, o Indoamérica en Allá de la Torre, qué sé yo, nuestra América mestiza en Martí, es decir, eso era una cosa que estaba presente, era una memoria que se activaba en una situación peculiar, que es que el capitalismo necesitaba en esta etapa, para su desarrollo económico, entidades más grandes que los países, que los estados nacionales. Entonces, la integración regional era un espacio que incluso el mismo desarrollo capitalista deseaba. Ahí, por ejemplo, yo estudié la figura de Chávez, es decir, Chávez tenía la inteligencia para darse cuenta de que si bien ese terreno era un terreno que le daba el capitalismo en su avance, era un espacio de lucha política, que podía tener otro sentido histórico si se activaba la memoria de la independencia, de todos esos proyectos anteriores, etc. Entonces esos son temas también, nosotros, que son temas que nos diferencian de otros lugares, que nos presentan estas problemáticas, ¿no es cierto? Después todas las experiencias traumáticas de dictaduras, de exilios, de migraciones, ¿no? Que también son un objeto de estudio, ¿no es cierto?, muy importante dentro de nuestro campo. También la relación con el inglés, la relación del castellano con el inglés, del portugués, ¿no es cierto? Fíjense los cuestionamientos al inglés como lengua de la ciencia, por ejemplo, que entran en estas temáticas, cuestionamientos fuertes, o esa idea de que la integración necesita un bilingüismo con distintas modalidades español-portugués, y de pronto que enfrentamos otro bilingüismo que la Alianza del Pacífico proponía, que era el bilingüismo español-inglés. Entonces esos dos bilingüismos están ahí marcando en el campo glotopolítico enfrentamientos de otro tipo, ¿no es cierto? Es decir, temas variados, ¿no? Por ejemplo, la conformación y consolidación de los estados nacionales fue bastante peculiar en nuestros países, Es decir, siempre esa tensión entre la patria grande y la patria construida en cada estado, ¿no es cierto? Esa tensión que afectaba el espacio del lenguaje, o la presencia de la inmigración masiva en la Argentina, fines del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? Porque tuvo una importancia muy grande en todos los debates que se hacían sobre la cuestión de la lengua, esos temas. Y después, en cuanto al modo de abordarlos, ¿no es cierto? Bueno, en términos generales, algo que la mayoría de los que se inscriben en este campo consideran que es la necesidad de articular
esos materiales con las condiciones de producción y circulación, ¿no es cierto? Eso como un elemento general, pero que nos abarca a todos. Pero también algunos aspectos peculiares, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con la relación centro-periferia, ¿eh? Es decir, discutir un poco la migración acrítica de categorías y conceptualizaciones producidas en el centro y aplicadas a nuestra propia realidad. Es decir, eso ha sido un elemento, podemos decir, un modo de abordar determinadas problemáticas, ¿no es cierto?, muy fuerte. Fíjense ustedes, algo que trabajamos mucho es el plurilingüismo. Entonces, en el momento en que nosotros estábamos tratando de desarrollar esa idea de un bilingüismo, porque eran 2 lenguas mayoritarias, migra la categoría generada en Europa con otra realidad totalmente distinta, con muchísimas lenguas diversas, con lenguas regionales, con lenguas de estados, etcétera, la categoría de plurilingüismo, que era la única categoría que ellos podían usar en esa situación, y la proyectan sobre América Latina, y acá oculta lo que era fundamental para nosotros, el desarrollo de una forma de comunicación que permitiera construir una entidad política a través de un diálogo posible, ¿no es cierto? Entonces ahí migra una categoría, que es una categoría correcta para esos espacios, migra con la fuerza que le da migrar de país central, migra con toda una fuerza ética también, y nos aplasta en nuestras reflexiones, porque los funcionarios y todos se aferran a esa categoría que viene de afuera, ¿viste? Bueno, entonces eso lo veíamos, o cómo esas migraciones también sirven a intereses de las clases dirigentes nuestras. Por ejemplo, en un momento España, cuando estaba en esa etapa de crisis, fines del 19, pérdida de las colonias, etcétera, se esfuerza por construir esta idea de la unidad del español, ¿no es cierto? Unidad y uniformización del español. Ahora, ¿qué pasaba en la Argentina? En la Argentina la clase dirigente debía enfrentar a esta migración masiva, con el peligro, además, de que ya los hijos de los inmigrantes fueran ascendiendo a posiciones sociales. Entonces, había que ver cómo se trabajaba, y eso yo lo discutí mucho con Imelda Blanco, que trabajaba el periodo. Claro. Porque ¿qué era lo que pasaba ahí? Que estos hijos de inmigrantes asistían a la escuela secundaria. Entonces, ¿qué es lo que decide el Estado argentino? Que en esa escuela secundaria se va a enseñar la variedad peninsular, que no era la variedad social de prestigio. Entonces, para lo que eran los hijos de las familias tradicionales, eso mostraba la inutilidad total de la enseñanza gramatical, pero para los hijos de inmigrantes les generaba inseguridad lingüística. Entonces, en ese momento, todos los españoles que llegaban con esa ideología fueron muy bien recibidos, y tuvimos cantidad de profesores españoles en las escuelas secundarias, ¿no es cierto?, que enseñaban esa variedad. Es decir, con esa ideología. Ahí hay una migración, pero el uso de las clases dirigentes nuestras a su propio beneficio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el trabajo sobre las migraciones, de conceptualizaciones, categorizaciones, ha sido un modo de abordar, ¿no es cierto? También el mostrar formas del sometimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso que decíamos del inglés como única lengua de la ciencia, por ejemplo. Es decir, nosotros hemos tratado de desmontar todo eso, o desmontar también la idea de que la única forma de escribir ciencia es con un lenguaje simplificado, ¿no es cierto? Que es lo que las revistas indexadas te promueven. Entonces, no, nosotros tenemos otras tradiciones, que también podemos, la tradición del ensayo, por ejemplo, que nos permite usar el lenguaje para avanzar sobre problemáticas complejas, bueno, una serie de cosas que mostraban cierto gesto contestatario, es decir, que creo que es el perfil, ¿no es cierto? Y es lo que nos ha hecho tener alguna presencia internacional, y que ha hecho también que investigadores de otras latitudes se sientan interpelados por este espacio, ¿no? Claro. Más o menos eso. Muchos investigadores han trabajado sobre instrumentos lingüísticos, ¿no? ¿Qué motiva este trabajo? Bueno, en mi caso es porque la gramática me ha perseguido tempranamente. Yo me acuerdo cuando era muy joven, que asistía yo a la clase de gramática, había compañeros que no podían hacer todos esos cuadros sobre la sintaxis, y a mí me resultaba muy fácil, ¿eh? Y entonces yo daba clase de eso, ¿no? A estudiantes que no sabían cómo manejarse, que eran de mi misma promoción, ¿no? Bueno, porque son realmente objetos fascinantes, ¿no? Porque son intervenciones glotopolíticas, ¿no es cierto?,
que tienen una gran incidencia, sobre todo cuando están ligados a los sistemas educativos, porque es por ahí que van circulando, ¿no es cierto? Entonces van a construir imaginarios, y los imaginarios de lengua están ligados a otros imaginarios, como el imaginario de nación, por ejemplo. Y lo notable es que son textos tremendamente estables, Claro. ¿no? Pero que cuando vos empezás a mirarlos, tienen zonas muy sensibles al contexto. Eso por un lado, lo que nos permitía a nosotros hacer relaciones, ¿no?, importantes. Y por el otro lado aparecen distintas memorias, esas distintas memorias discursivas asociadas con distintas temporalidades que para nosotros siempre fue algo, un objeto de indagación importante, ¿no es cierto? Entonces ese mérito tenían esos instrumentos. Por eso nosotros trabajamos, por ejemplo, los acontecimientos discursivos, la larga duración, la duración media. Fíjense que en el caso de la gramática de Bello. La gramática de Bello es un acontecimiento discursivo, porque Bello, de alguna manera, corta todo un ciclo que se daba en la larga duración, que era de 3 tipos de gramáticas: las de Estado, las gramáticas particulares y las gramáticas generales, ¿no es cierto? Y él propone una gramática nacional, que toma de esas gramáticas, por un lado, la idea de una centralidad normativa, de una comprensión de la función política de la gramática también, que toma de las gramáticas particulares la idea de que hay que recorrer el espacio del lenguaje, pero el espacio admitido, es decir, el corpus literario en gran medida, ¿no es cierto? Y de las gramáticas generales una vocación teórica, una preocupación por un discurso razonado, etc. Entonces, esa gramática, que fue notable a mediados del siglo XIX en Chile, y que fue una gramática que inicia toda una etapa, y eso se ve por las distintas reformulaciones que se han hecho, ¿no? Reformulaciones pedagógicas, por la remisión permanente a esa gramática, incluso combatiéndola, es decir, que era un acontecimiento discursivo. Y al mismo tiempo veíamos la larga duración de toda esa serie de gramáticas que desde el Renacimiento hasta la gramática de Bello habían circulado por Occidente, representando cada una a su manera lo que se llamó la economía mundo, es decir, ese espacio, ¿no es cierto?, donde se fueron construyendo los estados nacionales. Entonces, esas gramáticas generales iban a apoyar los vínculos entre distintos estados, las gramáticas particulares iban a recorrer el territorio, ¿no es cierto?, y las gramáticas de Estado iban a hacer el recorte territorial. Entonces, bueno, se entiende dentro del marco de esa economía mundo, ahí está la larga duración. Y también, bueno, la duración media que lo veíamos en muchos textos, por ejemplo, qué sé yo, trabajamos las artes de predicar, ¿no? Las artes de predicar a partir del Concilio Vaticano II, es decir, forman toda una serie hasta la encíclica del Papa sobre la alegría del Evangelio, donde trabaja también el tema de las homilías, o en el siglo XIX, cantidad de manuales de retórica destinados a la escuela secundaria, ¿no?, en una etapa en que la retórica está desprestigiada. Claro. Pero se hace porque se necesita formar los nuevos cuadros y la relación que eso tiene con los manuales de urbanidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos permitía ver todos estos procesos temporales, ¿no es cierto?, que incidían en los objetos, ver cómo podíamos nosotros ver esas zonas que decía yo, sensibles al contexto, por ejemplo los ejemplos en las gramáticas. Yo trabajé mucho gramáticas y retóricas, y Daniela Lauría trabajó mucho todo lo que eran los diccionarios. Bueno, y en la actualidad fíjense que tenemos, porque también no solo el tiempo, también hay que calcular el espacio, hay que pensar en el espacio, porque algunas de estas gramáticas estuvieron en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces el espacio es importante. En la actualidad fíjense ustedes que los instrumentos lingüísticos importantes son aquellos que tienden a simplificar el lenguaje. Y esa es una decisión global, es decir, que aparecen y se reproducen en todos los países destinados al almacenamiento de datos, ¿no es cierto?, que en gran medida sirven también para el control de la población, ¿no es cierto?, a facilitar la traducción automática, a facilitar la acción de los buscadores, ¿no es cierto?, a facilitar todo aquello que las nuevas corporaciones económicas también necesitan.
Entonces es un espacio muy amplio que se va renovando, que uno puede indagar históricamente y también en este presente, que es un presente donde esos artefactos están ahí actuando permanentemente. Claro. En tus trabajos te referís a series glotopolíticas y escenas glotopolíticas. ¿Qué aportan estas nociones? Mira, en realidad surgen... disculpame. Surgen como necesidades para el investigador, ¿no es cierto?, de organizar los materiales que va a abordar. Y optar por series o optar por escenas glotopolíticas va a depender de las hipótesis de partida, de la característica de los materiales, etcétera, ¿no es cierto? Las series glotopolíticas pueden ser series homogéneas genéricamente, sostenidas por un solo locutor, homogénea genéricamente y sostenida por varios locutores, o puede ser heterogénea genéricamente, ¿no es cierto?, y sostenidos por distintos locutores. En cada caso uno va a interesarse por aspectos distintos, ¿no es cierto? En el caso de las series estas homogéneas nos permite ver constantes dentro de la serie, ver cambios que se van dando en el tiempo, ¿no es cierto?, espacios donde se muestran las tensiones, y en los otros casos, cuando tomamos esas series heterogéneas, nos permiten ver procesos. Por ejemplo, yo trabajé algo que me pareció interesante para ver un proceso de disciplinamiento que se hace en lo que era la década infame. Es decir, en la década infame, que era una década que se había iniciado con un golpe de Estado, que además con una democracia totalmente fraudulenta, con un autoritarismo marcado, pero era también una época donde se buscaban algunos consensos que legitimaran las prácticas políticas. Y entonces ocurre una cosa que a mí me pareció notable, porque yo había trabajado mucho y bastante tempranamente la gramática de Amado Alonso y Enrique Sureña. Y entonces lo que pasa es que en el año 35 más o menos se convoca a una asamblea de profesores para que esa asamblea de profesores participe en decisiones respecto de la reforma de los planes de estudio. Y entonces están los de castellano y los de otras asignaturas. Se hace esa convocatoria, que es notable para esa etapa que era la década infame, y los pobres docentes hacen su documento. Y entonces en ese documento, por un lado, retoman lo que los inspectores habían ido diciendo por las escuelas, pero también quieren hacer aportes novedosos, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, en realidad las obras que seleccionemos para las lecturas tienen que ser obras consagradas por la crítica, por ejemplo, o tenemos que desarrollar la expresión oral, entonces vamos a organizar con los estudiantes conferencias públicas o lugares de conversación sobre temas de actualidad, ¿no es cierto? O vamos a rechazar la lectura repetitiva, ¿no es cierto? Si no, vamos a ayudarlos a hacer inferencias sobre lo que leen, etc. Bueno, a eso sigue el documento del inspector. Y entonces el inspector lo que retoma es lo que ya habría dicho miles de veces en sus propios establecimientos. Lo deja al otro de lado y establece una norma de control para la actividad docente, de cuántas horas se tiraban para tal cosa y para los estudiantes, y dónde tenían que escribir, etcétera, tremenda. Después sigue un informe de Mantovani, que Mantovani era con más conciencia política, era una época, además de ser esta década infame fraudulenta, era una época en que surgen los nacionalismos, entonces había nacionalismo de todo tipo, y él considera que la enseñanza del castellano y de la literatura era importante para consolidar la conciencia nacional, ¿no? Entonces plantea eso y dice, bueno, pero ¿cómo van a ser elegidas las obras? Las obras tienen que tener valor lingüístico, tienen que tener ético y estético. Entonces ya los otros pobres docentes quedaron atrás. Y bueno, finalmente se arma una comisión técnica para la elaboración de los programas, en la que interviene Amado Alonso. Y entonces ya ahí se fue tomando lo que esta comisión técnica deseaba, pero también los elementos dominantes en todo ese transcurrir. Y cierra eso con la elaboración de los libros de texto. Entonces, todo ese proceso, toda esa serie, nos permitía ver estos procesos de disciplinamiento, cómo se iban dando a través de omisiones, de agregados, de expansiones, ¿no? de distintos contrastes, etcétera. Los contrastes sobre los libros de texto también, que mostraban las tensiones que se daban en ese periodo, sobre cómo debía enseñarse
la lengua, qué variedad se debía enseñar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, las series son interesantes en ese sentido. Y con las escenas uno ya se restringe a una secuencia, ¿no es cierto? Y esas secuencias pueden ser secuencias que ilustran lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una secuencia sobre la relación médico-paciente, de autoridad, etcétera, una secuencia que plantee que el padre no quiere que el niño hable la lengua del padre, sino que quiere la lengua de la sociedad receptora, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay otras escenas que son muy interesantes, que son las escenas donde irrumpe la cuestión del lenguaje, pero de una manera no esperada. En estas escenas hay, podemos decir, fenómenos de condensación, es decir, cadenas asociativas que se van conjugando y al mismo tiempo de desplazamiento, que se proyecta sobre el lenguaje lo que no puede ser dicho, ¿no? Claro. Entonces por eso son muy interesantes las escenas glotopolíticas. Claro. En tus trabajos, muchos de tus trabajos, abordaste la política lingüística panhispánica. ¿Cómo se relaciona el panhispanismo con las nuevas derechas? Bueno, yo tuve que hacer una presentación en un congreso sobre los derechos lingüísticos, ¿no es cierto? Y me propusieron el panhispanismo. Entonces, bueno, yo ahí trabajé este fenómeno, cómo las nuevas derechas acentúan, extreman lo que el panhispanismo establecía, ¿no es cierto? Lo lleva a límites impensados, de alguna manera, ¿eh? Claro. Eso me interesaba mostrarlo. Además de las contradicciones que surgen. Fíjense que esa expresión "viva la libertad carajo" convive con una guía de estilo que se manda a toda la administración pública, donde se dice que no se puede decir, que hay que decir, el presidente Milei se reunió con los gobernadores, y no se puede decir, los gobernadores se reunieron con el presidente Milei, porque el presidente Milei tiene que ir en primer lugar. ¿Se dan cuenta? Viva la libertad carajo. Y una norma así que es totalmente absurda, ¿no es cierto? Bueno, eso muestra que hay una exageración, podemos decir, del pensamiento conservador de la RAE, ¿no? Ahí ya es demasiado. Después, en relación con términos que la RAE admite como alternancias, como decir la jefe o la jefa, ¿no es cierto? Y entonces ahí opta Milei por llamarla a la hermana el jefe, ¿no es cierto? Entonces ahí va más allá del otro que estaba admitido, o el asunto de vicepresidente y vicepresidenta. Y entonces la guía para la administración dice que solo se puede decir vicepresidente y nunca se le puede decir a Villarroel vicepresidenta, ¿no? Es decir, que son cosas que incluso la RAE tiene informes donde habla de la vicepresidenta del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es exacerbar, extremar todo lo que Y después, en relación con el inglés, también a mí me parecía interesante, porque en la RAE, en todo lo que es este panhispanismo, la relación del español con el inglés ha sido siempre tratada, de distintas maneras, pero en un momento estaba la ilusión de que el español y el inglés iban a avanzar sobre el planeta, ¿no es cierto? Después que el español y el portugués juntos como un diasistema en compañía del inglés iban a avanzar sobre el planeta. Bueno, ahora siempre la idea que estaba, y que eso se acentúa con la referencia al campo científico, es que el inglés era la lengua destinada a las actividades serias, ¿no? Entonces, para la lengua científica tenía que ser en inglés, para todo lo que es de vanguardia, ¿eh? Pero para las tareas menores, como es la formación o la difusión de los conocimientos, el español podía ir, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hace la derecha libertaria? Lleva eso al campo político. Es decir, fíjense que cuando uno desequipa, podemos decir así, a una lengua de ciertas zonas, es decir, si la lengua científica va a ser en inglés, el español pierde esa zona de desarrollo, ¿no es cierto? La minoriza, es una minorización de la lengua y está ligado a fenómenos de colonialidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la derecha libertaria? Lleva eso al campo político. Es decir, no como estos que lo manejan los científicos, sino al campo político. Entonces nos encontramos con fenómenos increíbles, como que Bussi va a hacer la propaganda de la oposición con una gorra en la que está escrito lo que había escrito Trump, lo que decía Trump y que escribía en sus propias gorras, ¿no? Trump lo decía en inglés y Bussi también lo dice en inglés.
y no en español. O la cosa así absurda del Pacto este de Mayo, que utiliza la tipografía del Acta de la Independencia norteamericana, porque también en inglés está ligado a eso que dice Milei, de que sus amigos reales son Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Entonces ahí está esa utilización tipográfica, y al mismo tiempo, discursivamente, el comienzo y el cierre tienen un anacronismo que remite a esa Acta de la Independencia norteamericana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parecía que se ve como esta derecha libertaria en su conservadurismo acentúa y extrema aspectos que aparecían en el panhispanismo, pero el panhispanismo ahora es progre frente a estas cosas, porque además nunca hizo una crítica totalmente abierta a la ideología de género, pero los libertarios sí. Es decir, cuando se decide que se prohíbe la X, que se prohíbe la arroba, que se prohíbe la E, eso se dice, y toda expresión de ideología de género, ¿no? Bueno, por último quiero preguntarte cuáles son los desafíos actuales para la bibliotopolítica. Bueno, mira, los desafíos es seguir con esta mirada dinámica, amplia, atenta a lo que está pasando, ¿no es cierto? Buscando materiales diversos y viendo las notables transformaciones que se están dando, ¿no es cierto? Ahora, dentro de ese marco general, a mí me parece que hay dos aspectos tal vez que uno tiene que ver en este momento. Por un lado, ver que estamos en una etapa de crisis de los grandes consensos, ¿no es cierto? Esos grandes consensos en los cuales el progresismo estaba seguro, ¿no es cierto? Ahora hay una crisis, y eso lleva a nuevas discursividades políticas. Entonces, analizar cómo esas distintas posiciones se van expresando, ¿no es cierto? ¿Qué recursos semióticos utilizan? ¿Qué medios privilegian? ¿Cómo exponen lo emocional? ¿No es cierto? Es decir, distintos temas que tienen que ver con esa crisis y con esos nuevos posicionamientos, ¿no es cierto? Que nosotros lo vemos claramente en la discursividad de la derecha, de la extrema derecha argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, un tema que es también muy, muy importante, que es la influencia de la inteligencia artificial, y en estos casos del chat GPT-3, ¿no es cierto?, en la discursividad política, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan que ya el año pasado, Robredo había leído, en el momento en que se iba a tratar un tema importante, referido a la Corte Suprema, creo el juicio, había leído un texto y muy orondo había dicho, bueno, señores, esto me lo dijo el chat, ¿no es cierto? Y por lo tanto es la verdad redimida, ¿no es cierto? Que por supuesto eso depende de lo que almacenes en la base, ¿no? Bueno, entonces eso, que fue una simple expresión, es decir, va a ir apareciendo de otras maneras, ¿no es cierto? Es decir, esto va a incidir en la discursividad política. Entonces, ver cómo incide, ¿no es cierto? Cómo incide y cómo puede, porque eso tiende a uniformizar el discurso político. Entonces, se intentó de distintas maneras, ¿no es cierto? Con otras cosas que yo he analizado antes, pero en este momento esto es un instrumento muy importante. Y entonces ver las transformaciones de la discursividad política a partir de estos instrumentos, que además trabajan lo icónico y lo verbal, ¿no es cierto? No es solamente lo verbal, sino también lo icónico. Y por supuesto lo que siempre señalamos, la importancia de ver también qué pasa en el medio educativo, ¿no es cierto? En el medio educativo, qué nuevas estrategias pedagógicas hay que desarrollar, ¿no es cierto? Cómo podemos mantener la idea de una lectura crítica, de una escritura reflexiva, ¿no es cierto? Con todos estos aparatos y elementos que han ido surgiendo. Creo que esos son dos grandes desafíos, pero eso no quiere decir que sean los únicos temas para investigar, ¿eh? Bueno, Elvira, muchas gracias. Bueno. Gracias.